Bendiciones a todos, saludos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. Que la mano de Jehová te sostenga, que la mano de Jehová te sustente y la mano de Jehová te sostendrá, la diestra de su justicia. Bendiciones a todos, bienvenidos a este programa de Ven a tu Reino Film Blog. Hoy vamos a hablar sobre la palabra creadora rema y el evangelismo. Pero antes vamos a orar para dedicar este tiempo a Dios, para que puedas dedicar tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu a la palabra de Jehová. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia gloriosa. Padre, que la palabra que trae vida, que viene por tu espíritu, venga a nuestros corazones y a nuestra alma y a nuestra mente, Señor, y tráenos vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este tema, la palabra rema, hemos estado hablando sobre este tema estos últimos videos. La palabra rema creadora y el evangelismo. Cómo Dios utiliza la palabra rema para predicar el evangelio del reino de Dios. Acuérdense que cada vez que predicamos el evangelio del reino de Dios, es una invitación para conocer al rey de ese reino. Ese rey se llama Jesús. Así que cada vez que tú y yo, ya sea que lo hagamos en una iglesia o en un lugar público, cada vez que vamos a evangelizar o vamos a hacer la obra del el evangelista, vamos a hacer una invitación a esas personas que no conocen a ese rey. Entonces, en la predicación se presenta y se da a conocer el rey de ese reino, y ese rey se llama Jesucristo. Amén. Entonces, el evangelio tiene que ser proclamado con la palabra rema. Entonces, ¿por qué necesitamos que la palabra rema o cómo la utilizamos para predicar? Porque allá afuera las personas no conocen a Dios, no es el mismo ámbito cuando tú estás en un templo. Entonces, cuando uno va a hacer la obra del evangelista o a predicar el evangelio, tiene que ir acompañado de dos cosas: la palabra de Jehová con palabra rema y manifestación del poder. Por eso que Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder, o sea, dunamis de Dios, o sea, para hacer demostraciones de señales, prodigios, maravillas y milagros. Y por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque él tenía la capacidad dada por Dios, el poder de Dios, para manifestar el poder de Dios junto con la palabra de Dios. En 1 Pedro 1:25 dice: mas la palabra rema del Señor permanecerá para siempre. Y esta es la palabra rema que por el evangelio ha sido anunciada. Recuérdense que la palabra rema es la palabra que trae vida. Como Jesús dijo: mis palabras son vida eterna. Entonces, muchas veces las personas salen a predicar, pero sin el rema de Dios. O sea, predican solamente el logo. Pero el logo no va a traer manifestaciones, señales, prodigios y maravillas. ¿Qué sí va a traer señales, prodigios y maravillas? Cuando esa palabra logos es predicada en palabra rema. Que lo que tú estás diciendo va a traer, si la persona estaba muerta, va a traer vida realmente. Hay algo que me gusta en todos los ministros en África, los profetas, los pastores. En África no es, yo le llamo a estos los dos tipos de pensamiento: el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. El pensamiento hebreo dice una palabra y tiene que haber una acción correspondiente a esa palabra. O sea, tiene que haber algo real, tangible, de que esa palabra que se está diciendo es verdadera. A veces el pensamiento griego dentro del mundo cristiano es como que decimos una palabra, pero todo queda como en lo espiritual. ¿Lo vieron? En África, por ejemplo, lo que yo he visto en los pastores y profetas, por ejemplo, cuando ellos hablan de resucitar muertos, siempre lo hacen tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, porque allá la situación es muy difícil. Las personas no tienen acceso a hospitales y a veces traen a personas muertas, niños, bebés, hombres, mujeres, y se los traen a los pastores y tú tienes poder para resucitar. Entonces, eso que tú dices, ahora que suceda. Entonces ellos toman la palabra
de manera real. Cuando hablan de resucitar muertos, hablan literalmente de resucitar personas que se murieron físicamente. Pero eso también sucede en las dos áreas, en lo espiritual y en lo físico. Así que tenemos que tener este pensamiento hebreo de que todo lo que decimos, ya sea en el mundo espiritual y físico, tiene que traer una acción, una manifestación correspondiente a esa palabra mientras se predica el evangelio con señales, prodigios, maravillas y milagros. Ahora, muchas personas hablan sobre el arrepentimiento, que es parte de lo que se predica en el evangelio del reino. Dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Pero aquí también están las dos cosas. Podemos predicar arrepentimiento desde el logos o arrepentimiento desde la palabra rema, y eso va a producir vida. Cuando Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, miren, Juan el Bautista, él no predicaba arrepentimiento así por así. Por eso que cuando él predicaba arrepentimiento, las personas realmente se arrepentían, porque había vida en sus palabras. Miren lo que dice Lucas 3 acerca de Juan el Bautista. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra rema de Dios a Juan. Ahí está hablando de Juan el Bautista, hijo de Zacarías en el desierto. Así que cada vez que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, lo hacía desde la palabra rema, que producía una acción, una manifestación. Las personas se arrepentían realmente de corazón de todos sus pecados. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dice: Pedro predica con el rema de Dios. Hechos 2, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oí mis palabras rema. Así que cuando Pedro da su discurso, fueron bautizados en el aposento alto. Pedro sale a dar el discurso en Hechos 2, esa palabra que hace que después todo el mundo se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesús como su Señor. Esa palabra que predicó Pedro fue palabra rema. Fue palabra rema. Dice: los ángeles se mueven donde la palabra rema va a ser predicada. Así que cada vez que vamos a predicar el evangelio del reino de Dios, Dios también envía ángeles que van a ejecutar esa palabra. Acuérdense que el Espíritu Santo se mueve en la palabra rema. Los ángeles también se mueven en la palabra rema de Dios. O sea, la palabra rema es la que Dios habla y realmente trae acción. Como cuando Dios dijo en Génesis 1, Dios dijo: sea la luz, trajo acción. O sea, no quedó como que sea la luz y quedó así como que esperando. No. Dios dijo: sea la luz, y hubo acción. Entonces el Espíritu Santo se empieza a mover, y donde esa palabra rema se predica con palabra rema, también los ángeles del Señor se mueven. Pedro y Juan, dice, son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras rema de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Recuérdense que la iglesia estaba orando cuando esto estaba sucediendo. La iglesia siempre estaba orando. Entonces, ¿dónde se mueven los ángeles? Donde hay oración, donde hay una oración que va a traer palabra rema. Dice Hechos 10:22, los ángeles también se mueven, palabra rema. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír sus palabras rema. Entonces, Dios da una instrucción a este ángel porque se iba a predicar una palabra rema en la casa de Cornelio. Entonces los ángeles siempre van a venir a la ayuda de aquel que está evangelizando, siempre y cuando las palabras de este predicador vengan en palabras rema.
Si son palabras rema, los ángeles van a venir manifestaciones de sanidades, milagros, prodigios, maravillas que acompañan esa palabra rema. Dice, el Espíritu Santo se mueve donde es predicado el Evangelio de Dios con palabra rema. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro, esto es en la casa de Cornelio, estas palabras rema, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso. Esto es igual que Hechos 2, donde se manifiesta el Espíritu Santo, donde hay palabras rema. Donde se manifiestan los ángeles, donde hay palabras rema de Dios. O sea, la palabra rema es la que Dios habla y produce una acción continua a esa palabra. Entonces viene la palabra y la manifestación. Ese es el orden. Palabra, manifestación. Dice, la palabra de fe es la palabra rema que está en el corazón y en la boca. Dice Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra rema en tu boca. Ahí está. O sea, la palabra rema es la que está en la boca y en el corazón, puesta por Dios. Esta es la palabra rema de fe que predicamos. Entonces, cada vez que se predica, tiene que venir con palabras rema para que lo que se dice produzca acción. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra rema, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra rema de Dios. Bien, entonces, si Dios te ha dado a ti el ministerio del evangelista, y otra cosa que también, si tú no has recibido ese ministerio del evangelista y tú dices, oye, pero quiero predicar a las personas, ¿cómo hago? Acuérdense de esto. Hay que amar todo lo que Dios ama. Una de las cosas que Dios ama es las almas. Algunos de ustedes a lo mejor no han recibido el ministerio del evangelista, pero si tienen el amor de Dios en sus corazones, entonces puedes predicarles a las almas. Tienes el amor, pero a ese amor tiene que venir acompañado también del poder, para que en ese amor, ese poder también se accione para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Porque a veces la situación, por ejemplo, que me ha pasado, a veces he orado primero en lugares públicos, primero he orado por sanidades. Si una persona estaba enferma, oro por la persona y así, diferentes casos. Y después predico el evangelio, porque ya la persona creyó por la señal, por el poder manifestado. Y dicen, si ese poder es real, entonces lo que uno va a predicar o a decir de parte de Dios, ya sea para que las personas se arrepientan de sus pecados y entreguen su corazón a Dios, esas personas lo van a creer porque esa sanidad fue tan real para ellos. O a veces puede venir la predicación y después hay que manifestar señales, prodigios, maravillas y milagros. Así que yo le invito a toda la iglesia. 1, amar todo lo que Dios ama. Número 2, predicar palabra rema. Número 3, que esa palabra rema vaya acompañada de poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar sobre ti para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, manifiesta la plenitud de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Manifiesta la plenitud de la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, lléname, Señor, de tu poder, Señor, y úngeme, Señor, para predicar, Señor, las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no te conocen, para hacer una invitación para que esas personas conozcan al Rey de Gloria. Y si tú no conoces al Rey de Gloria y estás viendo este video por primera vez, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te entrego mi corazón, mi alma, mi mente y mi cuerpo a ti. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Ya me acepto como un hijo amado de Dios, en el cual Dios tenga complacencia. Ahora, si tú hiciste esta oración conmigo, Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida, para vida eterna, para salvación. Ahora hay que pedirle a Dios para que ustedes comprueben cuán bueno es Dios. Pongan su mano en una parte de su cuerpo. Si ustedes sienten o ustedes saben que están enfermos en alguna área de su cuerpo,
Yo voy a orar por ustedes para que ustedes crean la palabra de Dios, la palabra rema de sanidad, la palabra de que Dios es real, de que Jesús viene por nosotros, de que Dios es real. Pongan sus manos sobre su cuerpo donde están enfermos. Yo voy a orar por ustedes. Ustedes repitan la oración conmigo y van a ser sanos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas, oh Dios. Padre, todas las personas que están viendo, Señor, este programa, Señor, esta prédica, esta enseñanza, Espíritu Santo de Dios, Señor, ve donde están esas personas y toca, Señor, sus cuerpos, Señor, y que esos cuerpos sean sanos en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, con poder y fuego, Señor, y que todas las áreas, Señor, en sus cuerpos, Señor, en sus ligamentos, en su carne, en su piel, en sus órganos, Señor, en cualquier área de su vista, su boca, sus oídos, Señor, su mente, sus piernas, sus brazos, su cabeza, su cuerpo, Padre, sea sano en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y reprendemos toda enfermedad, Señor, y la echamos fuera. Y si hay un espíritu de maldad, Señor, todo espíritu que haya causado enfermedad en su cuerpo, todo espíritu de maldad, Señor, lo arrancamos, Señor, en el nombre de Jesús, de sus cuerpos, Señor, sean libres por el poder de Dios. Padre, aquellos que tenían problemas mentales, problemas de salud mental, problemas, Señor, de demonios, Padre, sean libres en el nombre de Jesús. Todos arrancamos, Señor, todo espíritu, Señor, de angustia, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, por fuego. Se destruyen todo altar, Señor, de maldad, todo altar satánico, todo pacto satánico que se haya levantado en contra de ellos, Señor, para enfermarlos, para mantenerlos cautivos y en prisiones, en vicios, Padre, Señor, se rompe todo vicio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y declaramos tu palabra, Señor, que tú los salvas en el nombre de Cristo Jesús, con poder, Señor, que sean levantados, Señor, y avancen en el nombre de Cristo Jesús. Si estaban ciegos, recuperen la vista. Si estaban sordos, Padre, destapa, Señor, sus oídos en el nombre de Jesús. Padre, a los que estaban mudos, Padre, desata, Señor, la lengua de los mudos, a los paralíticos, Señor, levántalos, Señor, y que anden en el nombre de Jesús, Señor, para que crean tu palabra, Señor, para que crean que tú eres real. Mientras yo oraba esto, haz lo que no podías hacer. Esa es una forma de corroborar la sanidad o los milagros. Haz lo que no podías hacer. Cuéntame tus testimonios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Saludos.